hermanos, hola de nuevo, bendiciones, ¿no? En este video les voy a hablar acerca de los 10 mandamientos, ¿no? De los 10 mandamientos, no de los mandamientos de la iglesia, sino de los 10 mandamientos del decálogo que tiene la iglesia católica, ¿correcto? Por ello, nunca va a faltar el católico, ¿no? Que le haya ocurrido el caso, que haya venido algún miembro de una secta, ¿no? Obviamente nosotros somos los únicos cristianos, no hay otros, los demás son sectas nada más. Acá en Occidente, por ahí, bueno, hay otro grupo que también tiene sucesión apostólica, que se pueden llamar cristianos, pero los que somos plenamente cristianos somos los católicos, nadie más. Entonces, por ahí puede aparecer algún miembro de una secta que le diga, no, que el decálogo de la Iglesia Católica no es el verdadero, que es pagano, que los verdaderos son los del Éxodo. Bueno, aquí les voy a hablar un poco acerca de eso, ¿no? Obviamente las personas que lleguen y les digan eso, ¿no? Es porque sufren una terrible ignorancia bíblica. Y si lo saben, es porque lo hacen para intentar engañarlos, ¿correcto? Entonces, vamos a irnos de frente, ¿no? Al libro del Éxodo, capítulo 20, ¿ya? Lo primero que voy a hacer, bueno, primero tengan su cuaderno para anotar. Esto va a doler un poquito porque quiero tratar de decirles todas las lecturas que he recopilado. Entonces, lo primero que voy a decir es el mandamiento que dice la Iglesia Católica. De ahí les voy a leer la lectura del Éxodo y luego la contraparte del Nuevo Testamento, ¿correcto? Entonces, les voy a leer primero Éxodo 20 del 2 al 6, ¿sí? Y dice así: Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado de Egipto, del lugar de la esclavitud. Versículo 2. Versículo 3. No tendrás otros dioses fuera de mí. Otros dioses fuera de mí. Ojo con esta parte. Otros dioses fuera de mí. Es decir, que nosotros no podemos tener otros dioses además del verdadero Dios. No tendrás escultura, ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, o en las aguas de debajo de la tierra, refiriéndose a los dioses que menciona el versículo 3. Ojo, no se refiere a todas las imágenes en sí, se refiere a no hacer imágenes de dioses, a eso se refiere. A eso se refiere el versículo 4, ¿no? Versículo 5. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hasta la tercera y cuarta generación. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que aman y guardan sus mandamientos. Bueno, yo tengo la Biblia de Jerusalén, quinta edición, ¿no? Porque ya, bueno, pues podemos usar obviamente las versiones que ustedes tengan a la mano, ¿no? Obviamente cualquier versión católica, obviamente hay algunas que son mucho peores, claro está, pero la mayoría de versiones católicas son mejores que cualquier versión protestante, ¿correcto? Entonces, nos quedamos hasta aquí, hasta el versículo 6. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, para también leer al respecto, ¿no? de este primer mandamiento, ¿no? En el Antiguo Testamento pueden leer también Deuteronomio 5, del 7 al 10. Entonces, seguimos. Vámonos al Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 29 al 30. A ver, 29 al 30, dice así: Jesús contestó:
El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Correcto? Y el versículo 31 dice, ¿no? El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos, dice San Marcos. ¿Correcto? Entonces, tiene sentido, ¿no? O sea, decir amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿implica qué? Implica que no tendrás otros dioses, implica que no tendrás otros ídolos paganos, implica que no te postrarás ante ellos, implica también, no se refiere solamente a que te inventarás una figura antropomorfa, le pondrás un nombre, le pondrás una forma, ¿qué te digo? De un león antropomorfizado, y le pondrás un nombre que tú inventarás y dirás, no, este es mi Dios. No significa solamente eso, significa que no pondrás absolutamente nada por sobre Dios, ni tu trabajo, ni tu carrera, ni tus sueños, ni tu familia, ni el dinero, ni tu carro, ni las riquezas que tengas, o, o ni a tu mamá, ni a tu papá, ni a tu mujer, ni a tus hijos, nada por sobre Dios. Porque en el momento que tú estás poniendo algo por sobre Dios, ahí estás rompiendo este mandamiento. Obviamente se sobreentiende todo eso. Entonces, amarás al Señor tu Dios amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces se sobreentiende y está bien que la Iglesia Católica diga amarás al Señor, amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Correcto? Primer mandamiento. Entonces está bien que la Iglesia Católica diga amarás al Señor, amarás a Dios por sobre todas las cosas, porque se sobreentiende que esto encierra todo lo que dijo, lo que dice la lectura del Éxodo que le he leído. Entonces no tendrás otros dioses fuera de Dios. No se refiere exclusivamente a las imágenes. Habla de imágenes allí en Éxodo, porque en ese tiempo obviamente se inventaban dioses y hacían imágenes de dioses falsos, de dioses que no existían. ¿Correcto? Entonces vámonos de nuevo al Éxodo. ¿Ves? Mandamiento número 2. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Vamos a leer Éxodo 27. ¿Correcto? Y dice así: no pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie en falso su nombre, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Vamos a leer también lo que dice Números, ¿sí? Para que se entienda por qué Jesús lo cambió como lo cambió. A ver, vamos a leer Números 30, versículo 3. Ya en Números, habla un poquito más, extenso acerca de este mandamiento, por decirlo así. Dice el versículo, Números 30, versículo 3, acerca de este mandamiento, ¿no? De no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Dice, si un hombre hace un voto a Yahvé o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra, cumplirá todo lo que ha salido de su boca. ¿Correcto? Deuteronomio, Números 33. Y Éxodo 27 dice, me vuelvo a leer Éxodo 27, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, no pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Ahora le vuelvo a leer Números 33. Si un hombre hace un voto a Yahvé o se compromete a algo con juramento, no violará su palabra, cumplirá todo lo que ha salido de su boca. Les he leído Éxodo 27 y Números 33, ¿correcto? También pueden buscarlo
en Deuteronomio 30:22. Ahora vamos a leer lo que dice el Nuevo Testamento de este segundo mandamiento. Mateo 5, versículos 33 al 37. Y dice así: Han oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo, no juren de modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, versículo 35, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Versículo 36 dice: ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de sus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Versículo 37, limitados a decir sí, sí, no, no, pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. Entonces, ¿qué quiere decir acá el Señor? ¿No? Que no jures por nada, ¿no? El antiguo mandamiento, el mandamiento de la ley judía te decía: si juras, vas a cumplir. Si haces un juramento al Señor, vas a cumplir lo que has juramentado. Te dice no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? No tomarás el nombre de Dios en vano. No jurarás, ¿no? Así de sencillo. No tomarás el nombre de Dios por nada, ¿no? Por nada, porque todo eso ya sería vano. Entonces está bien que la Iglesia Católica diga: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora vámonos al tercer mandamiento. Anoten por favor las lecturas que les estoy diciendo, les va a ayudar mucho, les va a parecer muy interesante, ¿no? Bueno, a mí esto me apasiona, por eso que les estoy enseñando, a pesar de que es mucho, ¿no? Bueno, Éxodo 20, del 8 al 11. Y dice así. Esto ya habla del tercer mandamiento de la Iglesia Católica: santificarás las fiestas. Aquí en esta parte se ponen muy fastidiosos los miembros de las sectas, ¿no? Dice así: recuerda el día, nuevamente les digo, Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Dice así: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo, el día de descanso, en honor a Yahvé tu Dios, pero el día séptimo de descanso, en honor a Yahvé tu Dios, no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Dios el día sábado y lo santificó. Palabra de Dios. Esto es lo que dice este mandamiento de la ley judía acerca del sábado. Aquí muchos, cuando muchos sectarios hablan acerca del sábado, se alocan y todo, se vuelven más locos de lo normal, más ignorantes de lo normal. Entonces, y ellos se escudan acá. No, sí, mira que la Biblia lo dice. Ah, sí, bueno, pero pues es el Antiguo Testamento, ¿no? La ley judía. Nosotros, los cristianos, no estamos obligados a seguir la ley judía. Nosotros estamos obligados a seguir los mandamientos del amor, la ley de Cristo, la ley del amor. Esa ley estamos obligados los cristianos a seguir. Obviamente, si tú no sigues esta ley
que te voy a mencionar dentro de un rato, sustentándolo con textos bíblicos del Nuevo Testamento, obviamente no eres cristiano, ¿correcto? Así que no te jactes. ¿Ya? Vamos a leer ahora lo que dice el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a empezar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 20, ¿no? Este versículo, ¿no?, habla de la resurrección del Señor. Voy a empezar leyéndoles eso. 20, 13, 16. Primero les voy a leer el versículo 1. Dice así. Evangelio de Juan 21. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Ya de aquí vamos a saltarnos al versículo 13. A partir del versículo 13 dice, le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús había resucitado el primer día de la semana. El primer día de la semana es el día domingo. Dominus. Dominus, si no me equivoco, es en latín, ¿no? Dominus, domingo, ¿correcto? Ya vuelvo a repetir el versículo 14. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Replicó Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido a mi Padre, pero vete donde mis hermanos, es decir, donde sus discípulos, a sus apóstoles, y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Palabra del Señor. No, aquí habla de la resurrección, ¿no? Cristo resucitó el primer día de la semana, el domingo. Es por eso que nosotros es por eso que los cristianos nunca han celebrado el sábado. De hecho, desde que Cristo está con nosotros en forma humana, ¿no?, nunca se olvidó del domingo, ¿no? Para empezar, que muchos judíos no respetaban el domingo. También para leer acerca de la resurrección de Cristo en los otros evangelios, pueden leer Marcos 16:9, Mateo 28:1, Lucas 24:1. No, ahí obviamente son los versículos donde empieza la historia de la resurrección de Cristo en estos otros evangelios, ¿no? Todos los evangelios hablan de la resurrección de Cristo. Pero también voy a leerles otras lecturas porque este es el mandamiento más explicado de lo que se refiere a la Iglesia Católica. Bien, vamos a leer también Hechos 27. Hechos 27 dice, el primer día de la semana nos hallábamos reunidos para la fracción del pan. Pablo, que debía marchar al día siguiente, disertaba ante ellos y alargó las charlas hasta la medianoche. Palabra de Dios, ¿no? Es decir, el primer día de la semana, el día domingo, hacían la fracción del pan, es decir, celebraban misa, ¿no? Como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, su culto principal es el día domingo, la misa, ¿no? Es la ceremonia más importante,
¿no? El culmen de nuestra fe. No podemos faltar, los católicos no podemos faltar a la misa dominical. Podemos faltar a las del resto de la semana, pero no. La dominical no. Vamos a seguir leyendo. Es decir, se reunían el domingo, el primer día de la semana, para la fracción del pan. A ver, vamos a seguir leyendo, ¿ya? Vamos a irnos a 1 Corintios 16, versículo 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. A ver, aquí está. Y dice así: los primeros días de la semana, es decir, los días domingos, quiere decir todos los días domingos, cada uno de ustedes deposite lo que haya podido ahorrar, de modo que se hagan colectas precisamente cuando yo llegue. El versículo 3. Cuando me encuentre ahí, enviaré unas cartas a los que hayan considerado dignos, para que lleven a Jerusalén su generosidad. Es decir, los días domingos, los primeros días de la semana, los días de la misa más importante de la semana, ¿no? Todos hacían su colecta para que los enviados, para que Pablo a sus enviados, que los enviaba con cartas, ¿no? Recojan esa colecta y se lo lleve a los necesitados de la ciudad de Jerusalén, a los cristianos necesitados de Jerusalén. O sea, se reunían los días domingos para hacer una colecta, no una colecta que era diezmo, que se tenían que agarrar de ellos, como lo hacen muchos pastores de sectas, ¿no? Que creen que la Biblia les permite eso. No habla de diezmo, habla de una colecta que Pablo que Pablo manda a recoger con unos enviados para que ellos lo tomen y lo lleven a Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén que lo necesitaba, ¿correcto? Pero se hacía principalmente el día domingo, el primer día de la semana, ¿correcto? Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. A ver, aquí está. Y dice así: caí en éxtasis el día del Señor. Oí entonces detrás de mí una voz estruendosa, con un sonido de trompeta, que decía, versículo 11, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardés, Filadelfia y Laodicea. El primer día de la semana, el Señor le habló a Juan, ¿no? Para que escribiera este libro de Apocalipsis, ¿no? A ver, obviamente acá Juan habla desde el primer momento en que, después de que el ángel se le apareció y que habló en nombre del Señor, ¿no? Y le reveló todo esto. Obviamente aquí en el versículo 10 habla del primer momento en que el ángel le habló en el nombre del Señor. Dice el versículo 9: yo, vuestro hermano Juan, soy copartícipe de la tribulación del reino y de la perseverancia en virtud de nuestra unión con Jesús, estando yo en la isla llamada Patmos, entregado a la palabra de Dios
y al testimonio de Jesús caí en éxtasis el día del Señor, Dominus, domingo, ¿correcto? El primer día de la semana, no otro día, no el día sábado, no el séptimo día de descanso, como dicen algunas sectas, ¿correcto? Sino el día domingo, ¿ya? El día del Señor. Oí entonces detrás de mí una voz estruendosa, como de un sonido de trompeta. Palabra de Dios. Entonces Juan, la primera vez que escuchó la palabra de Dios para que le revelara, ¿no?, a través del ángel lo que tenía que escribir en el Apocalipsis, fue el día domingo, la primera vez, ¿correcto? Vamos a leer también una más. Y esto es muy claro, ¿no? Esta lectura que les voy a dar es una lectura muy clara, ¿no? Que va a dejar completamente callados a los que se atrevan a decirles que por qué no celebran el sábado, ya. Con esto los van a callar la boca, ¿ya? Colosenses 2:16. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie los critique por cuestiones de comida o de bebida, o a propósito de fiestas de novilundios o sábados. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir palabra de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no estamos obligados a seguir el sábado. ¿Sí? Eso ya pasó a la historia, eso fue para el pueblo judío. Nosotros los que creemos en Cristo, los creyentes en Cristo, no estamos a celebrar el sábado. Tenemos que celebrar el domingo, el primer día de la semana, Dominus, domingo, por la fracción del pan, el día del Señor, ¿sí? Los días en que los cristianos celebraban la fracción del pan, los días en que Pablo iba y recogía las colectas para llevarlas a las iglesias necesitadas, el día en que el ángel le habló por primera vez al apóstol San Juan para que escribiera el Apocalipsis, el día domingo, ¿correcto? Domingo, Dominus, primer día de la semana, día del Señor, Dominus, ¿correcto? Por eso la misa principal de la Iglesia Católica es el domingo, la misa que ningún católico puede faltar si no cae en pecado, ¿correcto? Pueden también leer para un poco aprender acerca de este mandamiento de la Iglesia Católica, el Evangelio de Juan 20, del 19 al 20, en la que le habla de la primera aparición que tuvo Jesús ante sus apóstoles. Se lo voy a leer mejor, ¿no? Juan 20, del 19 al 20. Y dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: paz con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Palabra del Señor. ¿Qué más quieren? O sea, Cristo resucita el primer día de la semana. Cristo se aparece por primera vez después de su resurrección el primer día de la semana. El domingo, ¿no? Los apóstoles se reunían para la fracción del pan el domingo. Los apóstoles recogían, según lo que decía Pablo, ¿no?, recogían la colecta para las iglesias pobres, no para ellos, no para quedársela a ellos, sino para repartirla entre los pobres, algo que los pastores que creen en el diezmo no hacen, ¿no?, el día domingo, ¿correcto? Y Colosenses dice que nadie los critique por no celebrar el día sábado y novilundios y cosas como esas, es decir, las creencias judías. O sea, nosotros
No estamos obligados a creer en el sábado, no estamos obligados, no lo estamos. Te lo estoy leyendo aquí con la Biblia en la mano, por favor. ¿Le vas a creer a un pastor o le vas a creer a la Biblia? Decídete. Entonces, puedes leer otras lecturas, ¿no? Para poder meterte más en el tema y aprender un poco más del tema. Del libro de Hebreos 4, versículo 8, Isaías 1, versículo 13, Colosenses 2, del 17 al 19, Romanos 14, versículos del 1 al 6, y Romanos 7, versículos del 1 al 4. Romanos 7, versículos del 1 al 4. ¿Correcto? Todas estas lecturas hablan del primer día de la semana y de cómo ya no tenemos que creer en el día sábado. Mejor le voy a leer una más, ¿no? Les voy a leer otra de Colosenses. A ver, Colosenses, vamos a leerles Colosenses 2, 17 y 19. Y dice así: todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie les arrebate el premio por ruines prácticas y el culto a los ángeles, obsesionado por lo que vio y vanamente hinchado por sus mundanos pensamientos. Hablando de la ley judía. Ojo. Esos tales deberían mantenerse unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para ir creciendo conforme al designio de Dios. Palabra de Dios. O sea, olvídate del sábado. Si alguien te viene y te dice, no, que tú debes vivir el sábado, no, eso ya es bueno, está hablando una persona mundana prácticamente, ¿no? Una lectura más les voy a leer. Vamos a ver cuál les leemos, a ver. Vamos a hablar un poco acerca de lo que dice Pablo de la ley, ¿correcto? De la ley judía. Dice así: ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley solo obliga a las personas mientras éste vive? Hablo a quienes entienden de leyes. Así, la mujer casada está sujeta por ley a su marido mientras éste vive. Mientras éste vive. Una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será considerada adúltera si se une a otro hombre, pero cuando muere el marido, está libre de la ley, de forma que no es adúltera si se une con otro. Así pues, hermanos míos, también ustedes quedan muertos respecto a la ley. Lo repito, así, versículo 4. Romanos 7, versículo 4. Se lo repito, así pues, hermanos míos, también ustedes quedan muertos respecto a la ley. Se lo repito, quedan muertos respecto a la ley, quedan muertos respecto a la ley judía, al incorporarse al cuerpo de Cristo. Pues pasaron a pertenecer a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, para que diéramos frutos que nos conducen a Dios. Romanos 7,
versículos del 1 al 4. O sea, nosotros estamos muertos para la ley judía. Nosotros ya no estamos obligados a cumplir la ley judía. Así que aquí ya te leí algunas lecturas. Te he mencionado solamente otras lecturas para que tú mismo las busques. Ya con estas lecturas que te he leído y con estas otras que te he dado para que tú busques, ya eso está de más, ¿no? Que venga un ignorante que te diga, no, tienes que vivir el sábado, que la iglesia católica es satánica porque no es cristiano, no es cristiana porque no sigue el sábado. Falso. Los que no son cristianos son los que siguen el sábado. Y punto, y se acabó. Así lo dice la Biblia, te lo acabo de leer. Anótalo por favor bien. Así que eso, ¿no? Entonces terminamos con el tercer mandamiento. Por eso la iglesia bien dice. Entonces está bien que diga, santificarás las fiestas. Nada más. No dice, santificarás el sábado porque el sábado es tal y tal cosa. No. Simplemente santificarás las fiestas. Los días domingos, que es el día principal de la fracción del pan, y otras fechas que obligatoriamente tenemos que ir a misa. Santificarás las fiestas, nada más. Los días de precepto, nada más. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar del cuarto mandamiento. Ya vamos 3. Estamos desbaratando hasta ahora 3 mentiras de las sectas. ¿Correcto? Entonces, cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿No? Éxodo 20:12 dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios Yahvé tu Dios te va a dar. Repito, Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Palabra de Dios. Básicamente este mandamiento es el mismo, honrarás a tu padre y a tu madre, cuarto mandamiento de la Iglesia Católica. Se acabó. Quinto mandamiento, no matarás. Éxodo 20:13, no matarás. No, pero acá Cristo habla un poco más, ¿no? Vamos a leer, les voy a leer también Mateo 5, versículos del 21 al 22. Obviamente Cristo acá dice, no, Cristo no solo dice no matarás, ¿no? Acá nos explica un poco más qué significa esto. Mateo 5, versículos 21 al 22. Han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo que todo aquel que se encolerice con su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. El que le llame renegado será reo de la genera de fuego, en la genea de fuego. Palabra del Señor. Entonces, por eso que muchos de esos por ahí, muchas veces caemos en el pecado de insultar, ¿no? Pero principalmente, claro está, ¿no? A veces también los católicos caemos en eso, ¿no? En el pecado del insulto. Matamos al hermano al insultarle, ¿no? No solamente la muerte física, ¿no? Los católicos lo entendemos, ¿no? Entendemos lo que el Señor quiere decir con esto, ¿no? No solamente no matarás el cuerpo, sino no matarás tampoco al hermano en el corazón insultándole, faltándole respeto. Es algo que los miembros de de toda secta protestante, bueno, de la gran mayoría, es difícil encontrar una secta que respete a la Iglesia Católica, es muy difícil, ¿correcto? Entonces, este es un pecado constante en lo que caen las sectas, ¿no? Ellos creen que porque nos insultan ya no les pasa nada, pues no. Están cometiendo pecado de muerte, ¿no?
pecado de muerte al insultarnos a nosotros, decirnos toda clase de barbaridad, toda clase de barbaridades. ¿Correcto? Quinto mandamiento, no matarás. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros. Éxodo 20, versículo 14. No cometerás actos impuros. Ahora vamos a leer lo que dice el Señor en Mateo 5, 27. ¿No? Para el Señor Jesús no simplemente no es simplemente no cometerás actos impuros. Para el Señor es mucho más. Entonces, dice el Señor en Mateo 5, 27, 30, ¿no? Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, ¿no? Pues yo les digo que todo el que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo, arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado en la gehenna. Y si tu mano derecha es ocasión de tropiezo, córtatela, arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo en la gehenna. Palabra del Señor. Es decir, acá las sectas, ¿no?, nos critican porque aquí supuestamente hemos cambiado, porque decimos, porque en los mandamientos, en el decálogo de la Iglesia Católica dice no cometerás actos, porque en el decálogo de la Iglesia Católica, no dice no cometerás adulterio, sino que dice no cometerás actos impuros. Este es uno de los mandamientos que dicen los sectarios. Sí, que la Iglesia Católica ha cambiado este mandamiento, junto con el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, y sobre el otro mandamiento, que es santificarás las fiestas. ¿No? Este es otro, ¿no? No cometerás actos impuros, decimos los católicos, pero ellos, como se basan en el Antiguo Testamento, ¿no?, sin leer la Biblia en su contexto y lo que quiso decir el Señor, dicen, no, sí que la Iglesia Católica ha hecho mal, debería de ser, no cometerás adulterio. Entonces, para las sectas, lo único que está mal es no cometerás adulterio, es decir, tú casado o tú casada, irte con otro hombre o otra mujer, que no es tu esposo o tu esposa, no cometerás adulterio. Pero los otros actos impuros, para ellos sí están bien, ¿no?, según su idea de ellos. Pues no, pues acá Cristo ha sido claro, ¿no? Todo el que te desea una mujer en su corazón ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y sigue diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, quítatelo. Es decir, si tu estilo de vida, ¿no?, es ocasión de pecado, ¿no? Habló de los que practican la homosexualidad, ¿no?, que son abiertamente homosexuales, ¿no? Si tu ojo es ocasión de pecado, quítatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, arráncatelo. No significa que te arranquen los ojos y te arranquen los brazos, no. No quiere decir eso. Quiere decir que si ese estilo de vida que tú tanto amas, quiere decir que si tu carrera que tú tanto has soñado, quiere decir que si ese trabajo que tanto has querido tener es ocasión de pecado y te lleva a cometer actos impuros, deshazte de él, porque es preferible que te vayas al cielo sin esa vida social homosexual que has querido, o sin la otra vida o sin la otro estilo de vida que tú hayas querido de ricos y famosos. Es preferible que te vayas al cielo sin trabajo y sin estudios, que te vayas completo con todo eso al infierno. Así de claro habla el Señor. ¿Correcto? Nuevamente Cristo habla de lo mismo en Mateo 5, 31, 32. Dice, también se dijo, el que recurre al divorcio, el que repudie a su mujer, que le dé acta de divorcio. Versículo 32, Cristo dijo,
Pero yo les digo, todo aquel que repudia a su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio, dice el Señor. Y dice, si no me equivoco, también Mateo 19, 9 al respecto. Le respondió, a ver, dice así, vamos a leer de este 19:7 al 9. Le preguntaron, ¿por qué entonces prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Les respondió, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres a causa de su cerrazón de mente. Pero al principio no fue así. Pues bien, les digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra comete adulterio. Es decir, esto es la costumbre que tienen las sectas. Se divorcian, dejan a sus mujeres de lado, a sus esposas de lado y se casan con otras y creen que están bien. No, Cristo no lo permite. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice el Señor. Así de claro es el Señor, ¿no? Por eso la Iglesia Católica es clara en decir sexto mandamiento del decálogo, de la ley del Señor en la Iglesia Católica. No cometerás actos impuros, ningún acto impuro, ¿no? Ya sea tu estilo de vida, ya sea que tú desees a alguien en tu mente, ¿no? Ya sea que tú te divorcies con tu pareja para casarte con otra persona, todos esos son actos impuros. Todos los actos impuros habidos y por haber. Por eso, para hacerlo así cortita nada más, no cometerás actos impuros. No simplemente no cometerás adulterio. O sea, como queriendo decir que el adulterio está mal, pero los demás actos impuros están bien. No, no cometerás actos impuros. Nada más, así de sencillo. Sexto mandamiento. Pues también para llenarte un poco acerca para entender un poco mejor este sexto mandamiento, puedes también leer Marcos 10 del 10 al 12, puedes leer Lucas 16, 18 y 1 Corintios 7 del 10 al 11. ¿Sí? Lo repito, Mateo 19, 9, Marcos 10 del 10 al 12, Lucas 16, 18 y 1 Corintios 7, versículos 10 al 11. ¿Correcto? Mandamiento número 6, no cometerás adulterio. Mandamiento número 7, no robarás, ¿no? Éxodo 20:15, no robarás. Bueno, es el mismo que en el decálogo de la Iglesia Católica. Séptimo mandamiento, no robarás, es el mismo. Octavo mandamiento, no levantarás falsos testimonios ni mentirás, ¿no? Éxodo 20:16 dice, no dirás falsos testimonios contra no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo único que estaba mal con respecto a este asunto era si tú dabas falso testimonio contra tu prójimo. Eso quiere decir que, como no era perfecto, si tú decías otras mentiras, sí estaba permitida, ¿no? Pero el Señor dice algo más fuerte, algo más profundo. Dice en Juan 8:44. Les hablaba aquí a los fariseos, a los escribas, a ellos. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio. No se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer otra lectura para entenderlo un poquito mejor, pero ya se entiende a lo que voy, ¿no? No solamente simplemente dar testimonio, o sea, de dar falso testimonio. Es prohibido mentir de cualquier manera, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué dice Romanos 1:25. Y dice así: ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. La mentira, ¿no? Por eso el séptimo mandamiento del decálogo, por eso el octavo mandamiento del decálogo de la Iglesia Católica dice: no dirás falso testimonio, contra ninguna persona, de ninguna forma, y no mentirás de ninguna manera, ¿correcto? Por eso está bien que la Iglesia Católica en el octavo mandamiento diga: no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Bueno, esto también ya está claro, ¿no? Octavo mandamiento. Noveno mandamiento dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿no? Esto básicamente no es lo mismo que el sexto mandamiento, pero se lo voy a leer de todas maneras, porque mi intención es que escuchen todas las lecturas con respecto a todos los mandamientos, ¿no? Noveno mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿correcto? Acá no, ahora acá no solamente no habla acerca del acto, o sea, de hacer, sino que acá habla de los pensamientos y de los deseos que uno tiene para hacerlo. Cristo ha sido estricto, mano. Así es, ¿no? Dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio, ¿no? Aquí, bueno, ya saben, ¿no? Era imperfecta esta ley y solamente el adulterio era considerado algo malo, y el resto de actos impuros y deseos y malos deseos, no. Pero Cristo dice, Mateo 5, versículos 27 al 28. Han oído que se dijo, nuevamente les leo las lecturas que les leí acerca del sexto mandamiento, ¿no? Mateo 5, del 27 al 28. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra del Señor. Obviamente se sobreentiende que también le habla también a la mujer, ¿no? Así como los hombres cometen adulterio cuando desean una mujer en su corazón, también las mujeres que desean a un hombre en su corazón cometen adulterio en su corazón. Por eso está bien que la Iglesia Católica en el noveno mandamiento diga, ¿no? No consentirás pensamientos ni deseos impuros. O sea, hasta ahí, hasta el noveno mandamiento, todos los cambios han sido correctos, ¿ya? Entonces, no solamente es no cometerás adulterio, sino que no harás ningún acto impuro. El que les hablé en el sexto mandamiento, y en el noveno no tendrás ni pensamientos ni deseos impuros siquiera, nada, ¿ya? El décimo y último mandamiento dice: no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, aquí es otro cambio que la Iglesia, que Cristo, más claramente para decirle, Cristo y sus apóstoles hicieron, ¿no? El Éxodo del Antiguo Testamento solamente decía, les voy a leer Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni nada que sea de tu prójimo, ¿no? Es decir, los esclavos, es decir, las mujeres, bueno, los esclavos, si es que lo tenían, y los siervos,
no de los varones, están entre los objetos y los animales del hombre. A ese nivel están las mujeres, los siervos y los esclavos del varón. Entonces, un mandamiento bastante imperfecto, no si me lo preguntan a mí, ¿no? Ahora les voy a decir por qué el 10º mandamiento del Decálogo que tiene la Iglesia Católica dice: no codiciarás los bienes ajenos. Ahora les voy a leer las lecturas del Nuevo Testamento para sustentar de por qué la Iglesia Católica solamente dice no codiciarás los bienes ajenos. Y dice así, Gálatas 3:28. Ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús, palabra de Dios. ¿Más claro? ¿Más claro lo quieren? Ya más claro no se puede, pues, hermanos. No, aquí ya Cristo a los esclavos, a las mujeres y a los siervos ya los ha puesto a nivel del varón. Cuando Cristo llegó y fundó la cristiandad, ya puso a las mujeres, a los esclavos y a los siervos en el mismo nivel que el varón. Por eso nadie tiene derecho a pisotear a nadie, ¿no? Nadie tiene derecho a menospreciar a nadie, de porque es muy rico, que porque es muy rico es muy tonto, que porque es muy pobre es un miserable y no puede darme nada, que esto, que lo otro. Cualquier menosprecio de cualquier tipo, ya sea de los ricos hacia los pobres, o de los pobres hacia los ricos, del hombre hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, ¿no? Del que es dueño de un negocio o del que sirve en ese negocio, cualquier menosprecio está mal y comete pecado, ¿no? Por eso obviamente quien codicia los bienes ajenos, ¿no? Hablando de este mandamiento, quien codicia los bienes ajenos y está cometiendo pecado en su corazón, y peor todavía, obviamente esto va con el 7º mandamiento, que dice obviamente no robarás, ¿no? Quien roba o codicia los bienes ajenos y está cometiendo pecado. Por eso el 10º mandamiento en el Decálogo de la Iglesia Católica dice: no codiciarás los bienes ajenos, porque ni siquiera te es permitido por Dios codiciar los bienes ajenos en tu corazón. Ya, obviamente acá la mujer, el esclavo y el siervo y están al mismo nivel que el varón. Entonces, ya para terminar, queridos hermanos, ¿qué mandamientos prefieren ustedes? ¿Los mandamientos del Antiguo Testamento o los mandamientos del Nuevo Testamento, ¿no? Que los tiene la Iglesia Católica en su Decálogo? Y por cierto, una cosita más, ¿no? Los 10 mandamientos, los mandamientos en el libro del Éxodo no tienen numeración, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto, ¿no? Obviamente, si tú le preguntas al miembro de alguna secta cuántos mandamientos son, de frente te va a decir 10. Pues le cuento pues a todos ellos que eso no puso numeración a los mandamientos cuando lo dijo, ¿no? Aquí en Éxodo 20, ¿no? Hay por lo menos 15 mandamientos, si no he contado mal, ¿no? Ustedes dicen sectarios, los sectarios dicen que los mandamientos son 10 porque la Iglesia Católica le dijo al mundo que eran 10 mandamientos. Nada más. Bueno, aquí en este video les he probado lo imperfecto que era el decálogo judío, perdón, la ley judía, mejor dicho, porque no eran un decálogo, no eran 10, no eran más. El decálogo, la ley judía, ¿no? Es imperfecta la forma de pensar de las sectas, y aún que piensan que deben de cumplir
lo que dice el Éxodo, en lugar de cumplir lo que dice Cristo en el Nuevo Testamento y los apóstoles, ¿no? Es imperfecta esa idea, como imperfecta fue la ley judía, por eso Cristo ya la cumplió, ya la abolió, ya como les leí en el caso del tercer mandamiento, nosotros no estamos obligados a cumplir la ley judía. Bien, espero que les haya gustado este video. Ya saben, anótenlo, ¿no? Retrocedan el video y anoten todas las lecturas que les he dado, que le ayudarán mucho para callar a muchos miembros de sectas que se atrevan a tratar de decirles que no, que por qué no celebran el sábado. Ñoñas, ¿no? Acá apréndanse estas lecturas y los van a dejar bien calladitos, ¿sí? Bueno, bendiciones a todos, hermanos. Si les ha gustado el video, denle like, no compártanlo, suscríbanse a mi canal, ¿no? Y bueno, viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, viva la Santa Iglesia Católica, viva el Papa Francisco, el Vicario de Cristo. Bendiciones a todos.